Agribusiness con Luis Carrasco. Buenas tardes, buenas noches, bienvenidos de nuevo a este Agribusiness. Un día más, en esta entrevista que tenemos en el día de hoy, siempre hago una pequeña introducción, ¿no? Que es lo que hacemos en Agribusiness. Es un espacio que hemos diseñado para los directivos, productores, perdón, y líderes de empresas del sector primario, del sector productor, de la proteína animal. Aquí es donde trazamos un poquito el futuro, donde hablamos de las perspectivas de la industria y con las personas que son importantes en nuestra industria, son directivos. Hoy nos vamos a trasladar a un país muy importante en producción animal, en proteína animal. En este caso, nos vamos a ir a México, un país que estrenamos en este programa de Agribusiness, si bien. Bueno, no estrenamos este programa de Agribusiness, pero si bien nos vamos a centrar en este caso en porcicultura, para saludar a una de las personas más destacadas, o bajo nuestro criterio, una de las personas destacadas de la industria porcina y avícola mexicana y muy reconocida en el país azteca. Hoy estará con nosotros Moisés Pérez Ochoa, que es consejero de Grupo Alpera, quien representa a la ya tercera, por no decir cuarta, generación de una familia empresaria con más de 50 años de operación, principalmente en el ramo porcícola y avícola. Para situarnos un poco todos y que conozcan al Grupo Alpera, pues yo entiendo que en México, yo creo que los conocemos todos en México, se conocen allí ya, pero en otros países de Latinoamérica y en España, el Grupo Alpera para situarnos, es una empresa que se fundó, ahora me corregirá Moisés, si no, que se fundó en el año 66 del siglo pasado. Se trata de una de las empresas históricas de México y además lo dicen en su web y es real, es así, es una empresa que además apoya socialmente a muchas familias en las zonas rurales, dando un empleo estable en estas comunidades. Sabemos que mucho de la industria, no de la industria primaria, de la industria secundaria y terciaria, está en las grandes urbes, en las zonas rurales. Empresas como el Grupo Alpera es la que da un empleo estable y futuro a las familias. Actualmente, el Grupo Alpera. Yo sé que en España eso va a sorprender mucho, aunque el propio consejero nos va a decir ahora que es una empresa pequeña y mediana. Yo no creo que es una empresa tan pequeña y tan mediana, es una empresa grande. Tiene 1.200 colaboradores en todo México y trabaja lo que sabemos, ha hecho muy bien la diversificación en proteína animal. Es decir, lo que ha hecho es no solo producir cerdos, porcino, carne de cerdo, con 2.000 vientres que tiene, sino también tiene 1 millón de gallinas en postura y el sector del pollo, de la carne de ave, tiene 70.000 reproductoras, tiene un centro de beneficio o sacrificio, tiene una incubadora, es decir, es una empresa importante también en el mundo del pollo. Aquí en España, los que estamos en España, esto le llamaríamos básicamente una integradora, una empresa que integra a una producción de pollo para sacrificarlo y venderlo. Pero en el caso del Grupo Alpera, una de las cosas que les diferencia en el pollo es que las granjas son propias, es decir, tienen mucha producción propia de carne de pollo. Y también tengo que decir que es donde, ahora nos lo dirá él, se lo preguntaremos, es donde empezó. Empezó con el pollo, se fue al huevo y ha acabado con el cerdo. También en México, también es otro gran país productor de aguacate y como no, Grupo Alpera también tiene producción en productos vegetales, como es el aguacate. Es de la empresa, aunque yo sé un poquito su historia, vamos a hacer que nos lo explique él. La empresa actualmente la lidera, no está en ese proceso, entre hermanos, y hoy nos acompaña, como decía antes, uno de sus líderes y consejeros, que es Moisés Pérez Ochoa. Así que ya sin más dilación, vamos a dar paso a Moisés Pérez. Así que bienvenido a Agribusiness, bienvenido Moisés, ¿cómo estás? ¿Qué tal? Pues bien, muchísimas gracias, agradecido ahí pues con la entrevista y pues pues dándoles a conocer lo que estamos haciendo nosotros aquí en Grupo Alpera, esperando les sirva de referencia. Sí, sí, bueno, yo creo que hoy en día, y lo digo muchas veces cuando voy a los eventos que organizamos allí en México y en Latinoamérica, yo creo que Latinoamérica ya es un ejemplo de cómo se produce para el resto del mundo, porque sé que muchos latinoamericanos están esperando que venga un europeo, un gringo, un americano a explicarles, pero yo creo que ya por lo que he visto y lo que conozco de la industria porcina y avícola latinoamericana y mexicana en concreto, estáis en un nivel muy alto, de producción, ¿eh? Sí, sí.
Sí, sin duda, hay grandes empresas líderes a nivel mundial, tanto en la producción de huevo, en la producción de pollo, y sí, también están ahí muy activos en la producción de cerdo, sí, sin duda en Mm, México. Nosotros somos una pequeña parte nada más de esto, pero sí, hay empresas sí. muy interesantes en México. Mm. Bueno, Moisés, vamos a intentar contextualizar un poquito quién eres. Ya conocemos un poquito, hemos detallado un poquito el grupo Alpera, que trabaja en pollo, en huevo y en porcino, en cerdo, produciendo carne de cerdo. También tengo que decir, una cosa que se me ha olvidado, Moisés, también tenéis, lo hablaremos después, tenéis tiendas propias donde se vende la carne que producen, es así, ¿no? No sé si digo mal. Sí, así es, sí. Bueno, en México le llamamos las carnicerías, son puntos de venta donde literalmente vendemos al consumidor final, la ama de casa principalmente, pero pues también a otros negocios que son cocinas económicas, comedores pues bueno, también estamos incursionados, estamos en ese negocio también. Muy bien. Entonces, Moisés, vamos a contextualizarte. Moisés, eres una persona que iniciaste tu proceso formativo, es decir, licenciándote como contador público, o sea, es decir, de números Sí. sabes, debes Sí. saber, en Guadalajara, en la capital de Jalisco, Así pero es. después Ajá. también cursaste, y muy importante para el negocio, la maestría en administración de Sí, negocios. sí, así En es. el año 97 es cuando te unes a la empresa familiar, en una primera etapa. Después tuviste 3 años que saliste de la empresa y volviste en el 2000. Y también tengo entendido que en el 2015 volviste a salir de la empresa y volviste en el 2020, ¿no? Eso, como decíamos al Va. inicio, cuando estaba hablando contigo antes de empezar, eres un poquito como Steve Jobs, ¿no? O sea, sales de la empresa y vuelves a la empresa de manera más potente, ¿no? Va, fíjate, bueno, yo termino mis estudios en la Universidad de Contador Público, como bien lo dices, estudié en el TEC de Monterrey, en el campus Guadalajara. Y en el 97, enero de 2097, empiezo a colaborar con mi papá de lleno, ¿no? En lo que viene siendo uno de los negocios de autotransporte. Y en el año 2000, estando con mi papá, me dice, papá, ¿sabes qué? No, ahora mejor vente aquí al área pecuaria, y es cuando yo empiezo yo a trabajar con todo el área pecuaria, ¿no? Y el área de autotransporte, pues bueno, ya lo atendía mi padre de otra manera y estoy trabajando con ellos, con él, y con mis hermanos también. Somos 6 hermanos, yo soy el tercero de la familia, entonces estoy literalmente en medio, ¿no? Tengo hermanos más chicos y tengo hermanos mayores, ¿no? Y voy hasta el 2015 trabajando con mi padre. Para esos años, para esas fechas, yo estaba como director general de una empresa, mi padre estaba como presidente del consejo, y yo decido retirarme de la empresa familiar, decido emprender, incluso me voy a vivir a otra ciudad, me voy a vivir a Tijuana, que hace frontera con San Diego en los Estados Unidos, y después vengo acá a Guadalajara haciendo otras cosas. Trabajo para una empresa que está dentro del ramo pecuario, la nutrición animal. Y en el 2020, en plena pandemia, marzo del 2020, te darás una idea de por qué, pues vuelvo, regreso de nueva cuenta a trabajar a la empresa familiar y a partir de esa fecha al día de hoy, pues seguimos ahí trabajando en la empresa familiar de nueva cuenta. Ujú. Bueno, siempre dicen que bueno, no me atrevo a decir un mesías, ¿no? Pero las personas Sí, importantes vuelven a la empresa cuando lo necesitan y en el momento más clave, ¿no? Y el momento de la pandemia fue un momento bastante complicado y en ese momento decides volver. O sea, te gustan los retos complicados, ¿eh? Fíjate, pues más que nada como la parábola, pero el hijo pródigo, ¿no? Que salgo y emprendo y al rato, oye, padre, pues ya he cometido un error y fue algo parecido, la verdad. Aprendí mucho porque eso es lo bueno de esos emprendimientos donde uno se lanza y la verdad es que sí, aprendí mucho, valora uno mucho lo que obviamente lo que uno tenía, por así decirlo, pero sobre todo pues ves el mundo con otra perspectiva y eso ayuda mucho para ya después pues el análisis de la información, la toma de decisiones y el colaborar en este caso como estamos, pues ya seguir en la empresa familiar, colaborando ahora con mis hermanos, ¿no? Ya mi papá ya no está operando como tal, pero pues sigue con nosotros, acompañándonos, sí, pero ya no está operando en la empresa para Ujú, nada. Somos nosotros ujú, como hermanos, mi madre también nos está acompañando, tomando ahora las decisiones en el consejo y pues bueno, siguiendo con este negocio donde, pues bien lo comentabas, ¿no? 1,200 colaboradores, la verdad es que es toda una responsabilidad pues hay que tratar de hacer lo mejor posible, no solamente para uno, para la empresa, sino para los colaboradores, para los proveedores, para los clientes. Entonces, pues es una responsabilidad mucho mayor al decir que pues es uno parte de esta empresa, ¿no? ujú. Cuando yo, la verdad, tengo que decir, cuando he entrevistado a varios líderes y empresarios del sector
primario, es decir, del sector de la producción animal en Latinoamérica, es una situación que me encuentro a menudo. Es decir, me explican, ¿no? Que se van de la empresa, o se van, o no Ujú. se integra la empresa inmediatamente, o después hacen procesos, estos procesos que están un tiempo fuera de la empresa, y ahí aprenden quizás la otra visión, ¿no? No es lo mismo que cuando uno entra en la empresa familiar que lo está mamando desde que es pequeñito, que es niño, cuando uno, a veces este salir, ¿qué es lo que aporta el salir de la empresa familiar un tiempo para volver? ¿Eso aporta, merece tanto la pena esto? ¿O lo Fíjate recomendarías a que, tus hijos mira, hacerlo? ajá, totalmente, totalmente. Yo creo que hay tres reglas de oro que sí o sí se deben de cumplir dentro de las empresas familiares para las segundas generaciones o para las siguientes generaciones. Una de ellas es tener estudios. Sin duda, los estudios ayudan a ampliar la visión, ayudan a tener un criterio mucho más amplio del qué hacer dentro de la empresa familiar. Esa es una. La otra, sí o sí, trabajar fuera de la empresa familiar. Eso es importantísimo porque pues, literalmente cuando uno es parte de la familia, pues el jefe es un familiar y no es el mismo ambiente o no es el mismo trato el que recibe cuando uno es otro colaborador, otro compañero de trabajo, ¿no? Al ser un familiar del dueño, pues tienes un trato especial y literalmente vives en una burbuja, pues que a veces no eres, uno no es, no tiene las capacidades de captar eso. Crees que el mundo es así, porque te tratan diferente, pues porque saben que hay una relación con el dueño. Entonces, esa es otra de las cosas, trabajar fuera de la empresa familiar. El tener un jefe que realmente es un jefe, que no le importa a veces, ¿no? Cuando las cosas se ponen muy complicadas, ¿no? Que pues no le importa quién eres, sino que le importan los resultados, híjole, eso realmente te trae al mundo real, ¿no? Y bueno, eso es un reto muy personal. Y la tercera regla de oro es que cuando uno entre a trabajar, debe empezar a la empresa familiar, debe empezar desde abajo para que conozca bien todos los procesos, para que valide que las actividades que están haciendo son las que realmente están aportando valor y conforme se van logrando esos éxitos o se va literalmente madurando, pues bueno, ir escalando dentro de la organización de la empresa familiar. Yo creo que a veces llegar directos a un puesto directivo no creo que sea lo más recomendable. Conocer la operación desde abajo, yo creo que eso es fundamental. Entonces, sí, al yo salirme y luego regresar, pues vivo esa experiencia porque literal, yo termino mis estudios, me voy a trabajar con mi padre y así duro trabajando con mi padre que 18 años. Decido salirme y cuando salgo, como dije, yo digo que afortunadamente fue un desastre mi emprendimiento, financieramente hablando. No fue lo que yo esperaba, tuve problemas financieros y todo, pero la verdad es que eso pues te hace recapacitar en qué es lo que estabas haciendo mal o lo que tú creías que eran los negocios y afinas o empiezas a corregir ese tipo de cosas. Cuando yo regreso a la empresa familiar, yo regreso a otra área interna. Yo, no, por ejemplo, de entrada no tenía nada que ver con ventas. Estaba yo en el área del autotransporte, el área de lo que es el área de logística. Y poco a poco mi papá me empieza a integrar al tema del consejo, ¿no? Mis hermanos, como te decía, somos 6 hermanos, somos 4 hombres y 2 mujeres, de los cuales 3 de mis hermanos estaban colaborando con mi padre y cuando yo llego, pues me subo al cuarto y mi papá es el que coordinaba todo, él es el que decidía todo en ese aspecto y entonces me dice, bueno, vete al área del mantenimiento del taller, coordina el tema de la logística y pues ahí estuve un tiempo, pero ya después me dijo, oye, ¿sabes qué? Va a haber una reunión, vente acá, oye, necesitamos revisar este asunto, acompáñanos en la reunión que vamos a tener, oye, a ver, checa este tema y poco a poco mi padre me empieza a involucrar ya en el tema del consejo al grado que en una reunión, en una asamblea de accionistas que estamos diciendo, pues a ver, mi papá dice, vamos a integrar el consejo de esta manera, fulano, sultano, y Moisés vas a estar también ahí en el consejo. Entonces, fueron básicamente decisiones de mi padre. Entonces, eso fue como fue evolucionando en el regreso a la empresa familiar. Ujú. ¿Cómo Normalmente, ves? cuando uno para poder superar los retos que le va a llevar la vida y la empresa, tiene que fracasar alguna vez, porque de los fracasos es donde mejor se Ajá, aprende. O sea, ahí es donde se totalmente, aprende. Del éxito no se totalmente, aprende. El éxito, el fracaso, y eso eh, ayuda a que después totalmente, cuando uno, sobre todo, a saber reponerse cuando las cosas no salen bien. totalmente. Sí, así Em, es. Y después, claro, claro, vamos a decir, ahora vuelves a un ambiente familiar, ¿no? Con tu papá, que ha sido el Mesías, en este caso, sí, es el Mesías de la empresa, el que ha dirigido la empresa, y con 3 hermanos en la empresa.
Uno de las cosas que también cuando hablamos con otros empresarios es otro de los temas que sale a menudo. Es decir, cómo consigue una empresa y cómo conseguís en el Grupo Alpera que ese trabajo o esa, vamos a decir, esa discusión interna que hay en la empresa de cómo trabajar en la empresa, qué hacer y hacia dónde dirigirla, para que no pase a la mesa del fin de semana, del domingo a la hora de comer. ¿Cómo consigue una familia con 4 hermanos y un papá, llevarlo bien como lo hacéis en la empresa y después también llevarlo bien fuera de la empresa? Mira, sí es un tema, es todo un reto, es un tema complicado y complejo, mejor dicho. Pero sí, mira, lo que te puedo decir es que, ay, jole, no creo que lo hemos logrado todavía nosotros. Te decía, nosotros somos una empresa ya de tercera generación. Como fue evolucionando esto fue que mi abuela es la que incursiona en el negocio del pollo, y mi padre, siendo el mayor de esa familia, de sus hermanos y todo, él decide salirse de esa empresa, bueno, ya no estar colaborando con mi abuela y sus hermanos, y él decide hacer su propia empresa. De hecho, mi padre es de Jalisco, de Cocula, Jalisco, y él se va a vivir a Tepic, de donde somos nosotros. Tepic está en el estado de Nayarit, colinda con el estado de Jalisco hacia el norte, estamos en la parte noroeste del Pacífico en México. Y bueno, él empieza literalmente de cero, pero pues ya con toda la experiencia, toda la expertise que aprendió con mi abuela, y mi padre, una persona muy trabajadora. Entonces ha sido complicado porque literal, cuando nosotros ahora estamos en las fiestas decembrinas, pues era pues, visitar a mi abuela paterna, todos los años la pasábamos la Navidad con ellos, era convivir con mis primos, donde mis tíos se dedicaban prácticamente también al mismo negocio, y el negocio del pollo, el negocio de estar hablando de qué, ya cómo está el precio ahora, y cómo van los números, y cómo va la producción en granjas, y cómo va esto, cómo lo otro. La verdad es que, pues no había una diferencia entre la comida familiar y la comida de negocio, ¿no? Entonces, literalmente crecimos con esto. Lo que hay que tratar de buscar también es, oye, a ver, esos son temas de negocio, son cosas a lo mejor en las que no estamos de acuerdo dentro del negocio, y eso se quedan ahí, pero ya cuando estamos en la convivencia familiar, oye, pues ahí la convivencia sí cambia. Claro, van a salir temas, vamos a platicar y todo, pero el ambiente es muy diferente porque ya estás en un ambiente, digamos, más relajado, ¿no? Insisto, ¿no? La plática común, incluso entre los primos actualmente, al día de hoy, aunque estamos en empresas diferentes, pero sí, ¿qué onda, primo? ¿Cómo estás? ¿Verdad? ¿Y cómo anda el precio del pollo, no? O cómo está el tema no sé, de las enfermedades ahora, ¿no? Que también, híjole, es todo un tema, el asunto del estatus sanitario, tanto en aves como en cerdos. En fin, precios del grano, precios de las materias primas, es algo común, pero pues hemos aprendido a convivir con ellos y tratando de darle prioridad en el lugar en el que estemos. Si es convivencia familiar, pues la prioridad es convivencia familiar. Si es convivencia de negocios, pues la prioridad es convivencia de negocios. Pero sí es un tema complicado, sin duda. Sí, es algo, mira, eso es un tema que sí que es verdad que muchos, imagino, muchos colaboradores y empleados que tendrán que no se imaginan. O sea, eso lo vive un empresario. Es decir, el día a día se lo lleva a la cama, a dormir, se lo lleva a las vacaciones, se lo lleva al fin de semana a la mesa de la comida y se lo lleva a otras Sí. partes, hasta con los amigos, ¿no? Con los amigos y aunque no sean de sector. Al final es un tema que, es decir, son 24 horas, 7 días a la semana, lo que lleváis. Y eso uno no es como que todo vacaciones y me olvido, no, sí. Las vacaciones ayudan a cambiar de ambiente, ¿no? Pero la empresa se lleva en la cabeza 24/7, que se dice. Totalmente, sí. Es así. Bueno, una cosa que me pregunto a los entrevistados es de alguna figura que haya sido muy influyente, ¿no? En tu caso, yo creo que tienes una persona, por lo que he podido averiguar, muy bien definida, que es una consultora que os visitaba, que era la doctora Consuelo Arana, Sí. que en paz descanse. ¿Qué es lo que hizo realmente para que influyera tanto en tu visión? Wow. Ajá. No, mira, yo tuve la gran fortuna de conocer a la doctora Consuelo Arana y te platico. Te decía, yo incursiono en la empresa pecuaria de mi padre en el 2000, y empiezo en el área de compras. Me dice, papá, bueno, pues ve revisando las cosas que se requieren, como el tema de las materias primas, que era algo súper importante. Y yo entro en ese año porque la persona que estaba a cargo, que en su momento era el brazo derecho de mi padre, el señor Alberto Amador, muy agradecidos con él por toda su labor y todo, él ya iba a jubilarse. Entonces, mi señor padre, bueno, pues, empieza a trabajar con don Alberto y empieza a conocer cómo se hacen sus operaciones y empieza a conocer eso, ¿no? Y parte
de las cosas que hacía era las compras, tanto de, obviamente, como decía, no de materias primas, pero también como los insumos que se necesitaban en granjas. Medicamentos, utensilios, refacciones, en fin. Y en ese momento estábamos recién, bueno, no recién, pero ya estábamos trabajando con el tema de la inseminación artificial. Entonces, todos los consumibles de la granja había que comprarlos. Y yo empiezo a meterme en el tema de las compras. Y la típica, ¿no? Yo, pues, como comprador nada más, así cuadrado, contador también, y dedicándole a las compras, a ver, ¿cuánto cuesta esto? ¿Quién me lo vende más barato? Yo compro lo más barato. Y pues resulta que la gente de granjas empezó a quejarse con justa razón, me decían, oye, espérame, pues está bien, está más barato esto, pero esta pipeta no me funciona para lo que nosotros necesitamos. Y entonces empiezo a ir yo a granjas y la asesora, la doctora Consuelo Arana, que asesoró a muchos porcicultores en Jalisco y tuvimos la suerte que nos asesorara también a nosotros, pues literalmente me empezó a llevar de la mano y más porque veía, como pues, te decía, ¿no? Era un hijo del dueño y que estás en esta área, mira, te voy a explicar el porqué de la importancia de los insumos y donde el precio pues literalmente pasa hasta tercer término. A veces lo más importante de una compra es que esté disponible en el momento que lo necesitas y que el producto realmente funcione, ¿no? Ya el precio, insisto, puede a veces quedar en tercer término. Entonces la doctora me llevaba a la granja, me explicaba la operación, me enseñaba los números y cuando ella nos asesoraba, ella pasaba un par de días, casi 3 días al mes y esos 3 días yo me la llevaba con ella porque ella también me decía, ven para acá, que te voy a capacitar y quiero que enseñes, ¿no? Y quiero que aprendas. Y la verdad es que esa pasión que la doctora Consuelo Arana tenía por el tema de la porcicultura, pues lo fui aprendiendo con ella. Ella me acompañó, incluso le decía a mi padre, oye, va a haber una exposición en el estado de Illinois, que va a haber una feria, pues ¿por qué no vamos? Y mi padre dice, no, a él no le gustaba mucho salir, dice, mejor que vayan mis hijos, ¿no? Y entonces, pues tuvimos esa gran fortuna y acompañamos a la doctora en exposiciones, a visitas a granjas en el extranjero. Cuando la doctora salía, no sé, viajaba a Europa, a Dinamarca, a España, y llegaba y decía, oye, yo a un viaje y aprendí esto y encontré esto, vamos viendo cómo podemos implementar esto en la granja. Y la verdad es que era una gran pasión lo que tenía la doctora Consuelo Arana. Te soy sincero, para mí, en un inicio, cuando yo de pequeño, cuando yo iba a granjas, yo evitaba ir a las granjas de cerdos por el olor. Yo prefería la granja de las gallinas o las granjas de pollo, y ya después, cuando yo visitaba las granjas, iba con la doctora, no, ya después me apasionaba muchísimo eso. Ya después yo veía con la doctora la compra de los sementales, veíamos la compra del pie de cría, te decía todo el tema del laboratorio de inseminación, equipamos el laboratorio de inseminación, conforme la doctora me decía, mira, ese es el producto que necesitamos. En aquel entonces, me acuerdo que nada más una doctora, una médico veterinaria tenía la computadora y la cuidaban como oro, ¿no? 98, 2000, pues el que tuvieran una computadora portátil en aquellas fechas, pues era mucha inversión y habría que justificar esa inversión. Entonces, pues la cuidábamos como que estuviéramos lingotes de oro ahí la computadora, pero la captura y la información que generaba, y es ahí donde empiezo yo también a trabajar mucho con el tema de los costos de producción. Pues empezábamos literalmente a medir el impacto y empezábamos a medir el costo-beneficio de las decisiones que estábamos tomando. Entonces, eso me ayudó muchísimo. La doctora Consuelo, obviamente mi padre como un gran empresario, él decía, a ver, ¿por qué me estás pidiendo invertir más si yo veo que puedo, no se necesita tanto dinero? Y entonces con los números productivos, con la producción de kilos que se estaban logrando gracias a esa inversión, es como nosotros justificamos. Y fue una dinámica muy, muy enriquecedora para mí, el conocer todo el tema técnico versus todo el tema de inversión, todo el tema de negocio, y como contador fue que me fue metiendo más al tema de contabilidad de costos. Entonces sí, la doctora Consuelo Arana para mí fue una gran bendición el haber aprendido de una de las grandes en la industria porcícola, y sobre todo el que me haya transmitido a mí esa pasión, ese amor por la porcicultura. Bueno, o sea, la doctora ha sido más o menos, va a decir, tu madrina a nivel de producción, es la que te ha hecho conocer el sector porcino, ¿no? El sector de la Totalmente, porcicultura. Y es la que totalmente. te inició los viajes, es decir, de eventos y Sí. ferias y congresos, ¿no? Sí, sí, El, totalmente. Perdón, como dice el dicho, ¿no? Los viajes ilustran. Y entonces cuando sí. pues, salíamos a ver otras granjas, incluso granjas vecinas en Jalisco, no, pues, digo, no se digan en los Estados Unidos, no me tocó ir con la doctora Consuelo Arana a visitar granjas en Europa. Ya tuve el gusto de estar no hace mucho, hace unos 2, 3 años, estar acá en España, conociendo unas operaciones porcícolas, wow, padrísimas,
algo muy, muy interesante. Y pues bueno, claro, es así como uno aprende, pero la doctora sin duda fue la que me inculcó a estar, como dice, ¿no? Mantenerse curioso siempre en qué es lo que está pasando en otras partes del mundo. Ujú. Vale, yo sé que sigues teniendo pasión por los viajes a eventos y congresos. De hecho, hemos podido contar contigo en el último Porciforum que hicimos ahí en Guadalajara Sí, precisamente este año 2025. Eh, así es. ¿Por qué sigues teniendo esa pasión? ¿Qué es lo que te aporta dice que te ilustran, ¿no? Pero, es decir, vas a muchos eventos. ¿Tú qué es lo que te aportan estos eventos? No, mira, sin duda es conocer un poquito más de primera mano cómo va la industria, porque aparte de esos eventos, pues van otros productores, van asesores, van proveedores. Entonces, va mucha gente dentro de la industria y al platicar con cada uno de ellos, de entrada estás escuchando diferentes opiniones o perspectivas según cómo le está yendo a cada uno de ellos, ¿no? Por ejemplo, ¿no? La porcicultura en Yucatán, aquí en México, es de una manera y la porcicultura en Sonora actualmente es otra completamente diferente. Entonces, el conocer de esas experiencias, el conocer de esas situaciones, pues permite que uno vaya adaptándose o estar tomando nota y prepararse para posibles situaciones que puedan estar pasando ahorita, ¿no? El caso que está pasando actualmente en España, híjole, yo en lo personal estoy tratando de llevarlo, de estar lo más informado posible por saber cómo están llevando las cosas. Creo y estoy convencido que pronto esa crisis sanitaria que está pasando ahorita en España lo van a pasar muy rápido, van a salir avantes con esto, pero pues uno aprende de ese trabajo que están haciendo otros porcicultores y pues hay que aprender de las cosas buenas que están haciendo. Ujú. En tu época, fuera es decir, del grupo Alpera, estuviste vamos, en un negocio, es decir, en una industria que es la automoción, ¿no? Es decir, que es vamos a decir, un poco más atractivo, ¿no? Vamos a decir, que el sector pecuario. Bueno, yo de hecho aquí en la empresa, muchas veces cuando contratamos un periodista aquí en la empresa, y le dices Ajá. que va a trabajar con porcinos, con cerdos y con gallinas. A veces te miran un poco como que es algo, parece como es algo old fashion, ¿no? Es decir, pero no es tanto así. Es decir, que te, te ha aportado algo el sector de la automoción que hayas podido aplicar a la porcicultura o existe alguna similitud entre el mundo de la automoción, por ejemplo, y el cerdo? Mira, en mi experiencia, cuando yo me metí a ese tema de lo de la automoción, que básicamente específicamente estuve metido en el tema del motociclismo. Te decía, yo me fui a vivir a la ciudad de Tijuana, que hace frontera con los Estados Unidos, específicamente con la ciudad de San Diego. Es una ciudad muy dinámica, hay mucha maquila, obviamente la producción pecuaria ahí es bajísima, por no decir que es nula, pero bueno, y entonces empecé con el tema de la venta de motocicletas, el mantenimiento, en fin. Lo que yo te puedo decir es que el trato, el servicio al cliente es algo importantísimo y es donde yo veo la similitud, ¿no? Donde muchas de las veces, o al menos en mi experiencia, creo que cuando nosotros decimos que vendimos un commodity y que vendemos nada más por diferenciación de precio y donde la relación con el cliente a veces es nada más transaccional, creo yo que estamos cometiendo un grave error o tenemos una gran área de oportunidad como vendedores de proteína animal, ¿no? El huevo, el pollo, el cerdo, obviamente, como que dice, oye, ahí está tu kilo de carne, aquí está tu kilo de huevo y Dios que te bendiga. No creo que sea la mejor manera y tenemos que hacer un mejor trabajo en el tema del servicio al cliente, en el tema del servicio de postventa. Como te decía, ¿no? En el tema también de las carnicerías en las que estamos ahí, híjole, es un gran diferenciador. Y creo yo que es ahí donde están esas similitudes en esas industrias y donde tenemos que mejorar dentro de la industria agropecuaria, al menos aquí en México. Ujú. Mira, eso que dices del commodity es una cosa, mira, yo te tengo que decir, Moisés, que es algo que hablo mucho aquí en España. Es decir, Mm, vamos a decir, en Latinoamérica hay algunos países que trabajan mucho la marca, sobre todo el tema del huevo, sobre todo claro, el tema del sí, huevo y el sí, pollo. sí. En cerdo igual no se trabaja tanto lo que es la marca, es más, se ve más como un commodity. Claro, y aquí cuando trabajas como un commodity, al final hay muy poca, bueno, poca o ninguna diferenciación entre competidores en el precio. Es decir, ¿cómo le ves tú cómo se puede trabajar un producto como el cerdo para sacarlo de ese mundo del commodity? Fíjate que estamos viviendo ahorita, o al menos en mi opinión, un parteaguas. Estamos en un punto de quiebre actualmente, porque estamos viendo una de las empresas más grandes en producción avícola
cómo están incursionando en el sector porcícola y cómo literalmente empiezan a crear ya una marca. Y te lo digo tal cual, ¿no? Cómo debe ser. La empresa Bachoco, que ha sido una empresa líder en la promoción, en la mercadotecnia, por ejemplo, del huevo, del pollo, ahora ver esa misma estrategia en el cerdo. Ves los billboards, los espectaculares, donde ponen ahí al cerdo con no sé, con imágenes donde relacionan al cerdo pues no sé, con cosas chistosas, con una mercadotecnia, la verdad, muy creativa. Y vamos a ver cada vez más esa creación de marca dentro de la proteína porcícola, de la carne de cerdo. Creo que esa réplica que hay en el huevo, hay marcas muy bien posicionadas, marcas como tal en el huevo, obviamente también en lo que viene siendo el pollo, pues yo creo que vamos a empezar a ver mucho aquí en México de cómo se van a posicionar ahora las marcas en la carne de cerdo. Y creo yo que tenemos que trabajar como porcicultores al respecto, ¿no? Otro de los grandes retos que tenemos aquí en México, si bien, en mi opinión, el platillo por excelencia de la carne de cerdo para mí son los tacos al pastor, nada más tradicional en México que el taco. Esa es una pregunta que tenía, para ahora, Mira, ¿eh? ya me Ya las- he adelantado entonces, perdón. Pues mira, Bueno, y te tengo que decir imagínate. que yo cuando vamos a México, cuando estuvimos en Guadalajara, el último Porciforum, Ajá. lo que hicimos el equipo de Porcinews fue salir afuera a tomar tacos el pastor en la calle. Mira. Pues mira, y ese taco de que es carne de cerdo adobada, que la verdad es Sí. que, híjole, bueno, para mí es una delicia, a mí me encanta, y luego a veces la mezclamos con la piña, y pues bueno, ¿no? En fin, es ese platillo por excelencia en la carne de cerdo. Claro, hay otros platillos como la cochinita pibil, que eso está en Yucatán, pero pues que también es un platillo pues, muy mexicano, pero pues obviamente la península de Yucatán. Pero bueno, vamos a estar viendo ahorita cómo esas grandes empresas empiezan a hacer marca. Empiezan ya a no vender carne de cerdo, sino vender la carne, la marca fulana, la marca sultana. Entonces va a ser muy interesante yo creo que de aquí al próximo año, cuando mucho 3 años, vamos a ver muy posicionados esas marcas de carne de cerdo ya. Y estamos en eso, estamos en eso. Los casos de éxito en el huevo, los casos de éxito en el pollo, se van a replicar en la carne de cerdo, en mi opinión. Ujú. Ujú. Bueno, siempre dicen que el cerdo, no quiero que nadie se me enfade ahora, ¿eh? Pero siempre el cerdo ha ido un poco detrás, ¿no? De la avicultura, ¿no? La avicultura siempre se ha profesionalizado un poco antes, quizás, igual por los ciclos, que son mucho más cortos, Claro, por los márgenes, son mucho más pequeños, ¿no? ajá. O eran muchos pequeños. Pues Es mira, lo que te difícil, puedo es decir, difícil. mira, lo que te puedo decir en mi experiencia, que nos dedicamos a las 3 proteínas, claro, nosotros decíamos, oye, y te lo digo como contador, como financiero, oye, ¿qué es lo que tenemos que hacer ahora? Bueno, no sé, ¿cuáles son los proyectos para los próximos años? Mira, pues invitamos en la carne de pollo, perfecto, porque aquí están los números y los números validan que pues la carne de pollo es la que ha sido más rentable. Órale. Y el siguiente año, pues va a ser pollo. Y el siguiente año, pollo. Y el siguiente año, creo que va a ser pollo. Total, financieramente hablando, como tú bien lo dices, el ciclo de pollo es mucho más rápido, es mucho más dinámico y por lo tanto el capital de trabajo, la inversión que requiere hacer 1 kilo de cerdo versus 1 kilo de pollo, pues obviamente es mucho más, es menor en el pollo, ¿no? Entonces sí hay que pensarla 2, 3 veces en el tema del cerdo, pero también el negocio del cerdo es un negocio muy noble que requiere estrategias en compras de materias primas, al igual que el pollo. Hay que ser muy buenos en las granjas, productivamente hablando, y hay que tener una muy buena estrategia de venta. Tiene sus pros y sus contras. Ese ha sido el tema en la producción de carne de cerdo. Y lo mismo si lo replicamos ahora para la carne de res, pero que es más capital de trabajo. Yo creo que ese es uno de los grandes ¿qué te puedo decir? Peros que le ponemos como financieros a veces a las inversiones en este tipo de cosas. Sin duda es un buen negocio la producción de carne de cerdo, siempre y cuando seas bueno en granjas, tengas una buena estrategia de comercialización y tengas tus buenas estrategias de compras de materias primas, ¿no? Como todo. Ujú. Mira, uno de los retos que también que yo, bueno, percibo, lo veo más reto en Europa, diría yo, y en España, que en Latinoamérica, pero yo creo que Latinoamérica también, por las conversaciones que estoy teniendo con los directivos, Latinoamérica es el mismo, es cómo se plantea, aunque vamos a hablar un poquito de esto, ¿no? Pero cómo se plantea el relevo generacional. Muchas Mm. empresas se encuentran, sobre todo en España, aquí, sin relevo generacional
vamos a decir, los supuestos herederos en España, pues a veces prefieren una vida más urbanita, una vida donde vivir en una gran ciudad, donde tenga otro tipo de comodidades, no entrar, como decías, en unas granjas que, claro, huele a cerdo una granja, y una granja de pollos huele a pollo. Es decir, es como más atractivo, ¿no? Dedicarse a la moda o dedicarse a otros sectores. Esto en la industria porcina y en la industria avícola mexicana. ¿Qué está sucediendo? ¿Cómo se vive esto? ¿Hay ese relevo generacional, sobre todo en granjas, no tanto en las empresas, en la industria, en las granjas? ¿Hay ese relevo o está costando mucho ese relevo? ¿Hay muchos frenos de entrada, muchas barreras de entrada? Fíjate que sin duda, sí, ahora que las nuevas generaciones están acostumbrados a otro ritmo de vida, ese acceso a las tecnologías, donde literalmente te permiten ver muchas cosas que no están en tu mundo, ¿no? El ver videos, no sé, de diferentes partes del mundo y que empieza como que dices, ah, caray, que en aquella parte del mundo existe eso y eso me agrada o eso me llama la atención y lo compara con lo que uno tiene y de repente dices, híjole, pues yo no quiero lo que tengo, quiero lo que puedo tener, que está fuera de mi lugar de origen, ¿no? Perdón. Entonces sí, hay que ir, ¿cómo se llama? Creando ese amor, perdón, por la granja. Y yo lo que considero que debemos de hacer como para cubrir ese reto, para poder llevar adelante este reto es enseñar a las nuevas generaciones, al menos que visiten esas granjas. Una de mis experiencias personales, como te decía, el olor a mí no me gustaba, ¿no? Y claro, no es que ahora me guste, lo tolero y lo entiendo y lo comprendo porque me dice, me acuerdo que una de las grandes enseñanzas cuando yo estaba chico, no, es que huele muy feo. Mi padre me decía, huele a dinero, huele a negocio, no es que huela feo. Entonces es otro tipo de negocio y por eso huele así. Entonces ya como que uno empieza, ah, caray, como que huele a dinero eso, ¿verdad? Y pues ya cuando vas a la granja, ves la operación, ves las engordas, ves las gestaciones, en fin, pues obviamente entiendes todo el capital que está invertido, toda la operación que es una granja de cerdos, todo lo que conlleva. Pero, y eso mismo hay que hacer con nuestros hijos, llevarlos desde pequeños para que conozcan lo que son los animales, para que conozcan de primera mano cómo son las cosas. Claro, a lo mejor van a decir, no les gusta, eso me pasó a mí, pero cuando empiezas a darle más trasfondo, a ver, ¿por qué son las cosas así? ¿Por qué los manejamos de esta manera? Mira los números productivos y luego también se convierte en un reto personal. A ver, incluso yo le decía a uno de mis hijos, ¿no? Vamos invirtiendo en una marrana de reemplazo, una primeriza. ¿Cuánto vale? ¿Qué esperaríamos con esa marrana? ¿Qué números nos tiene que dar? ¿Qué tenemos que hacer para que nos dé esos números esa marrana? Entonces yo llevaba a la granja a mi hijo, le decía, mira, esos son los controles mínimos que tenemos que llevar. Y claro, él lo conocía, lo veía y todo, ¿verdad? Ahora ya no lo hago, bueno, en fin, lo he dejado de hacer, pero él entiende ya muy bien lo que es este negocio porcícola como tal, de qué se trata, cuáles son los retos, y eso es lo que hay que hacer. Por ejemplo, con los estudiantes de medicina veterinaria también, hay que llevarlos a las granjas. Yo creo que las granjas tienen que ser, si bien hay que cuidar mucho el tema de su sanitario, pues más ahorita, ¿no? Con ese tema de enfermedades que están a la orden del día, pero sí hay que invitar a los jóvenes, a los estudiantes, a los niños, a que conozcan la granja y sepan de qué va el ser un porcicultor, el ser un empresario de la industria pecuaria. Ujú. Pues además, un empresario de la industria pecuaria al final no es como un empresario de otro sector, tiene que conocerlo todo. Yo, por lo que veo, además, lo conoces todo. O sea, ya no es solo contador público, no sabes de números. Ya está en compras y no sabes cómo se produce un cerdo, sabes cómo se produce un pollo, sabes cómo funciona una incubadora, como el tema de los residuos, lo trabajáis muy bien vosotros, el tema de los residuos allí. Sí, Es decir, al final sí. tienes que saber un poquito de todo para poder ser empresario de este sector. Totalmente. Sí, y saberte llenar también de especialistas, o sea, saber escuchar y tener a especialistas que te puedan sugerir y recomendar, ¿no? Totalmente, ¿no? Nosotros también hacemos nuestro propio pienso, nuestro propio alimento balanceado, estamos integrados también de esa manera, y también es todo un reto el tema si bien estás buscando mejorar tus costos de producción, pues bueno, también hay que saber hacer bien tu alimento, tener tus buenos ingredientes, tu buena fórmula también, todo ese tema de nutrición está, pero interesantísimo. En fin, es involucrarlos a las nuevas generaciones, a los jóvenes estudiantes, a los niños, en literalmente dar a conocer cómo es ese proceso. Y claro, Ujú. para todo hay gustos, para todo hay personas. Entonces, pues claro, a lo mejor no va a ser muy popular el tema del olor,
pero ya una vez que empiezas a comprender y que empiezas a ver de qué va, de qué trata el ser porcicultor, híjole, me he encontrado con estudiantes que son apasionados de la porcicultura y que les gustan mucho los retos de que dicen, a ver, pues yo espero que este grupo que estoy montando, que dentro de tales fechas, pues tenga tal número de partos, con un porcentaje de fertilidad, con un porcentaje de lechones nacidos vivos, y luego esos lechones, el destetarlos, en fin, es siempre un proceso continuo que siempre te permite el literalmente retarte, el literalmente decir, ahora, ¿qué puedo y debo hacer para ser mejor de lo que fue ayer? Ujú. Como empresario, además, claro, eres un, vamos a decir, el empresario es una especie diferente al resto Sí, del mundo. Vamos a decir, es una especie que tiene, porque además, una de las cosas que me he encontrado con muchos empresarios cuando hablo con ellos, es que en general se encuentran, vamos a decir, entre comillas, bastante solos. Claro, es decir, cuando tú trabajas y me explico, cuando tú trabajas en una granja, por ejemplo, tenéis productores, ¿no? Que te trabajan las granjas, cuando uno tiene un problema, pues se apoyan otros productores, ¿no? Dice, oye, ¿cómo haces esto? ¿Cómo mejoras esto? Claro, pero como empresario, tú, claro, cuando hay algún problema, no vas a ser un competidor y vas a decir, oye, ¿cómo lo haces tú? Porque claro, es un tema muy, eso, igual que vamos a decir, un trabajador lo puede hacer con compañeros, un empresario se encuentra bastante solo en la toma de decisiones. Además, aquí en España y en México también, a su forma, ¿no? Pero hay muchos retos legislativos, que si los impuestos del Estado, que si la sí, burocracia del Estado, hay sí. un sinfín de retos con los que tiene que lidiar, ¿no? Entonces, ¿eso cómo lo hace un empresario como tú? Porque eso es complicado. Híjole, sí, totalmente. Sí, siempre se siente, a final de cuentas, el emprendedor, el empresario se siente una persona solitaria porque a final de cuentas toda la responsabilidad y la carga del resultado pues recae en esa persona, sea bueno o sea malo. Porque como bien lo hemos comentado en un inicio, ¿no? Esas malas experiencias son las que te permiten ir mejorando. Y si nada más vives de puros éxitos, pues híjole, no, no es el mundo real y tarde o temprano te vas a enfrentar con la realidad, ¿no? Entonces, ¿cómo lidiar con ese tema de estar solos en ese tema? Bueno, en mi caso es un poco diferente. Yo más que nada veo a mi padre cómo lidiaba con ese asunto y mucho fue integrándonos a nosotros, involucrándonos a nosotros y ser partícipes del resultado. En lo personal, tuve la experiencia, por ejemplo, en una granja de cerdos específicamente, donde incluso teníamos un sindicato, y un sindicato que, pues entiendes que sus objetivos y sus prioridades, sus intereses van por un lado y los intereses a veces de la granja van otras, ¿no? Típico ejemplo, horarios de trabajo, ¿no? Oye, mi horario de trabajo es a las 8 y trabajo hasta las 12, tengo una hora de comida y empiezo a trabajar y termino hasta las 5 de la tarde y se acabó mi día, ¿no? 5 de la tarde, sí o sí, lo que esté pasando, yo tengo que salirme. Sin embargo, me tocó implementar, cuando estaba estudiando mi maestría, un plan de incentivos, donde yo les decía, a ver, ¿por qué estamos aquí en la granja? ¿Por qué trabajamos? No, pues por un sueldo. Ah, muy bien, perfecto. Pero ¿por qué no por un sueldo te vas a trabajar a otro lado? ¿No? Te vas a trabajar, tú que vives aquí en el medio rural, ¿por qué no te vas a la siembra? ¿Por qué no te vas a la granja de pollos? ¿Por qué no te vas a otro lado? Y de alguna manera yo encontré que había muchos que les gustaba estar en la granja y era algo que ya conocían y que dominaban. Entonces, pues es que yo ya sé cómo trabajar a la marrana, ya sé cómo hacer la inseminación y todo. Y entonces empezamos a definir incentivos, me acuerdo, ¿no? Entonces le decíamos, oye, cuando estos resultados se den, que son los resultados que uno está esperando en su granja, vamos a compartir entonces el beneficio. Y aquí están los beneficios que tú puedes obtener, una mejora en tus ingresos específicamente. Y entonces ya no trabajan por un horario, ya trabajan por un objetivo, por una meta. Estuvo interesantísimo eso, la verdad que funcionó muy, muy bien. Y entonces lo que tienes que hacer para no estar solo es precisamente comunicar a tus compañeros de trabajo, compañeros, no tus empleados, tus colaboradores. Ellos deben de estar trabajando por el mismo objetivo en el que tú estás trabajando. Y cuando estás bien alineados a esos objetivos, créeme lo que es mucho más sencillo llevar las cosas. Y muchas de las veces, por no decir que todas, la gente que está abajo en la granja sabe cuál es el problema y sabe cuál es la solución. El reto es que uno a veces no lo sabe escuchar o no está dispuesto a invertir en lo que necesita la granja para corregir ese problema.
Entonces es importantísimo tener esa comunicación con tus colaboradores. Lo decía, también con tus proveedores. La doctora Consuelo Arana era una asesora que a final de cuentas pues le pagábamos porque nos diera su opinión, pero nos daba, híjole, pues mucha tela de donde cortar. Y ella trabajaba mucho con el liderazgo de tus compañeros, con los rasgos de los compañeros de la granja, ¿no? En España me tocó conocer a una empresa que, híjole, para mí fue un referente del trato hacia los colaboradores, hacia la comunidad en donde está la granja también, cómo literalmente compartir esos beneficios. Yo digo, un empresario no es nada más una persona que literalmente arriesga su dinero. Un empresario es el líder de una institución, esa empresa, que literalmente tiene que generar valor alrededor de todo lo que toca en la sociedad en la que está, con los colaboradores con los que convive, con los clientes a los que está surtiendo, con los proveedores con los que está haciendo equipo. En fin, es ir más allá. Sin duda es un reto porque, como te decía, el resultado final, al final depende nada más de una sola persona y que es el dueño del negocio, pero se hace en equipo. Esto sin duda es siempre un trabajo en equipo. No puedes hacerlo solo el emprendedor. Uh-huh. Alinear los intereses de la empresa con los intereses, vamos a decir, de los trabajadores, ¿cómo se consigue eso? Pues debe ser difícil. Mira, te voy a poner un ejemplo específico. Nosotros antes le decíamos, por ejemplo, a la persona que estaba en gestaciones del sitio 1, ¿no? Oye, yo te voy a pagar un incentivo por las marranas que montes y por los partos que tengas. Ah, muy bien, perfecto, ¿no? Y pues que hacía fíjense el grave error, ¿no? Si me pagas por montas, pues entonces yo me agarro montándome cualquier marrana que se me atraviese. Y decía, y aquí está tu número de partos y a mí no me importa, si tú me pagas por número de partos, pues a mí no me importa la calidad de los lechones que tienen esos partos. A ti tú me pagas por partos, no por lechones. Entonces, y luego después pasábamos al sitio 2. ¿Qué pasaba con el sitio 2? Que recibía lechones que no eran de buena calidad y entonces lograr que esos lechones llegaran bien al sitio 3, ya te imaginarás cómo estaba el sitio 3, ¿no? Era toda una fiesta y pues híjole, ellos nunca obtenían el incentivo, ellos eran los culpables de todos los males y pues bueno, ¿qué fue lo que hicimos? Dijimos, a ver señores, una granja de cerdos sí o sí gana dinero cuando vende un cerdo de calidad, un cerdo supremo. ¿Y qué es un cerdo supremo? Es un cerdo que al menos tiene este peso, de esta edad y con este rendimiento magro, por así decirlo, ¿no? Y vamos con la persona de gestación y le decimos, oye, yo no quiero que hagas montas, yo quiero que me ayudes a producir ese cerdo. Y me dice, ¿yo qué tengo que ver con ese cerdo? Pues todo, porque tú eres el inicio de la cadena. Y empiezas a romper paradigmas con los compañeros, empiezas a explicarles, a capacitarlos, a involucrarlos, que su trabajo, como dice un dicho, no se trata de pegar ladrillo tras ladrillo, se trata de hacer la construcción de una obra. Entonces, cuando logras transmitir eso con tus compañeros, con tu equipo de trabajo, pues entonces comprenden que esa labor que ellos están haciendo, que es una parte, es un eslabón de toda la cadena de la producción. Y estuvo muy interesante porque entonces los del sitio 1 les preguntaban a los del sitio 3 que cómo iban las cosas. Y cuando yo llegaba a ir a veces a las granjas, los mismos colaboradores ya me decían, mira, hemos logrado el objetivo y no solo el que nos pedimos, el que nos pediste, lo hemos excedido. Yo también después llegaba con ellos, una de las cosas muy importantes que hacíamos, poníamos rango del incentivo. Por ejemplo, si la meta era 100, yo le decía, ok, 100 es el objetivo, pero si tú logras 95, no es lo que estamos buscando, pero te voy a dar un premio. Al menos, o vamos llamándole un premio de consolación, porque al final de cuentas el esfuerzo estuvo ahí. Si logras 100, muy bien, pero si logras el 105, eso es un premio extra. Entonces yo llegaba con ellos y, por ejemplo, lograban el 95 y les decía, 95, pues está bien, pero dejaste ir el 100. ¿Y qué te digo el 105? Puedes hacer el 105, logra el 105. ¿Qué necesitas? ¿En qué te ayudo? ¿Qué te puedo dar para que pueda lograr ese objetivo? Y como te decía, ellos mismos decían, pues me ayudes aquí, me necesito que me ayudes acá, o vamos trabajando con esto, vamos haciéndolo. Y eran las mejores inversiones que uno podía hacer, porque ellos mismos sabían, insisto, dónde estaba el problema principal. Y poco a poco se fue logrando esto. Y a la fecha, seguimos trabajando. Tuvimos un retroceso porque hicimos unos cambios y todo, ¿verdad? Pero retomamos de nueva cuenta ese tema de los incentivos y pues bueno, es alinear los objetivos en la empresa, desde el colaborador que está haciendo la actividad más básica hasta en nuestro caso, que somos los consejeros. Eso es el gran reto, ¿no? En fin, compartir información también es otro tema, perdón, ya me apasioné, ya me fui de aquí de tiempo, pero bueno, compartir información es algo, compartir información es algo básico, importantísimo. Muchas veces decimos, oye, es que los costos, ese es mi top secret y nadie tiene que saber a cuál es mi costo de producción. Híjole, pues sí, pero
pero pues también si no compartes tu costo de producción y si no sabes dónde están tus grandes retos, pues tampoco la gente va a poder estar trabajando en esos grandes retos que tú tienes. Si nada más tú no lo sabes, ¿cómo lo va a saber la otra gente y cómo va a poder trabajar en consecuencia? Por eso a veces ves al emprendedor que está de arriba para abajo tratando de hacerlo todo él solo y pues eso es humanamente imposible, pues, ¿no? Pero sí, compartir información, definir bien el objetivo y premiar por los buenos resultados, yo creo que es parte vital, importantísima para poder tener empresas granjas que sean realmente productivas y rentables. Vale. Y ahora una pregunta más difícil. En el caso de que esto no se alinee o realmente los resultados sean malos, ¿cómo se arregla eso? Mira, se trata de hacer negocio, eso sí o sí, obviamente lo tenemos todos muy claros, ¿no? Y yo me tuve en esa experiencia personal. Yo emprendí en una granja pequeña por mi cuenta, 100 vientres y todo, y le estaba echando ganas, como decimos aquí en México, y pues metiéndole de mi dinero, metiéndole de mi tiempo, pero los resultados nomás no se daban. ¿Y en qué caí en cuenta? Pues que las instalaciones no me ayudaban, que la manera en la que yo supervisaba a mis compañeros no era lo óptimo o no era lo necesario, porque iba cuando mucho un día a la semana y iba no sé, 2, 3 horas a la semana y pues no hay manera de poder capacitar, incentivar o supervisar la operación de mis compañeros con esas horas, con ese tiempo que yo le dedicaba. Y otra vez se trata de hacer negocio y pues dices, oye, pues aquí hay que ser realistas, ¿no? Esto no va a ser negocio y tienes que tomar la decisión que es cerrar la granja. Y tuve que cerrar esa granja, tuve que salir de ese negocio porque pues a final de cuentas no era beneficio para nadie y lo único que estaba haciendo yo era perder dinero y hacerle perder dinero también, aunque eran mis colaboradores, ellos recibían un ingreso, pues no iban a tener ellos un ingreso o un puesto o una fuente de ingreso que fuera a trascender en el tiempo, que les fuera a durar, ¿no? Entonces, pues también hay que saber cuándo retirarse, porque de lo contrario, literalmente vas a dejar la vida y te vas a llevar a otras personas entre las patas, como decimos aquí en México, ¿no? Entonces sí, también hay que saber tomar esas decisiones. Oye, si no tengo dinero para poder hacer el cambio que necesito en las instalaciones y poder lograr la productividad que debo lograr, oye, pues no puedo estar ahorita en ese negocio, no, al menos no ahorita, tengo que parar y conseguir el capital como debe ser para poder seguir compitiendo. Entonces, también tienes que tomar ese tipo de decisiones. Es la más difícil, ¿eh? Esa es dura, ¿eh? Esa es dura. Totalmente, totalmente, pero otra Esa es dura. vez, desafortunadamente te das cuenta de eso cuando la situación ya está muy grave, cuando tu situación económica dices, híjole, ya no puedo ni siquiera ya con mis asuntos, estoy, insisto, llevándome a mis compañeros con esa decisión, entonces, pues tengo que parar aquí. Y sí, totalmente, pero pues otra vez, es un choque con la realidad que no puedes, o sea, no puedes eludir, no la puedes evadir. Entonces, ese tipo de decisiones también hay que saber tomar. Como empresario del mundo porcino, del pollo y del huevo en México, y aquí ya igual la pregunta es muy amplia, ¿no? Pero ya sé que podemos pasar horas hablando de esto. Claro, una pregunta es muy amplia, pero ¿cómo ves el futuro de este mercado? ¿Cómo ves a los consumidores? ¿Cómo ves a la industria? ¿Cómo ves a la sociedad mexicana? Mira, ¿Qué es lo que vamos a comer dentro de 10 años? mira, vamos a seguir comiendo carne de cerdo, sin duda. Es una de las carnes muy ricas, muy nutritivas y debe ser cada vez más accesible, ¿no? Y el caso de España es impresionante todo lo que ha hecho, cómo ha sido literalmente la granja porcina de Europa, cómo surte cerdos a toda Europa, a toda esa gente. Oye, la cultura del jamón en España, por ejemplo, ¿qué te digo de los alemanes? Esa cocina que tiene la proteína de cerdo tan arraigada, pues bueno, hay que seguirla cultivando. Entonces, ¿qué es lo que veo? Lo que ustedes están haciendo en AgriNews, por ejemplo, es algo extraordinario porque creo que es algo que nos hacía falta en la industria pecuaria, el saber comunicarle a nuestros consumidores, a los involucrados en este proceso, en las comunidades en las que tenemos nuestras granjas, por ejemplo, el saberles decir qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, creo yo que por lo menos crea una empatía. Y claro, tenemos que mejorar varios de nuestros procesos. Los olores, por ejemplo, el manejo de los purines, que hoy en día, ha avanzado por mucho y hacemos las cosas mucho mejor, claro, a lo que era hace 20, 30 años, ¿no? Los biodigestores, la generación de gas metano,
en fin, esas energías renovables. Tenemos que seguir innovando y tenemos que seguir mejorando nuestros procesos y comunicárselos a las gentes interesadas, nuestros clientes, las sociedades donde tenemos, las comunidades donde están nuestras granjas, a nuestros proveedores, trabajar junto con nuestros proveedores, en fin. Yo creo que lo que ustedes están haciendo es lo acertado, lo correcto, el dar a conocer, y a través de este tipo de medios, que ahora estas redes sociales nos han cambiado la manera de cómo comunicarnos, y lo que ustedes están haciendo es extraordinario. Ujú. Vale, hablando de cerdo, porque hablábamos un poquito del consumidor mexicano y vamos a seguir comiendo cerdo, Sí. en los últimos, bueno, los últimos meses se ha visto o hemos percibido un aumento de las importaciones de carne porcina, especialmente de Estados Unidos. Entonces, claro, a mí una pregunta que me surge, claro, yo como español, que veo el mercado mexicano enorme, con una capacidad de producir, para producir, puede ser unos grandes productores mundiales de cerdo. Es decir, ¿cómo compite el producto que se produce en México frente a importaciones de un país como Estados Unidos? Yo creo que más que competir tenemos que ser complementarios. Hay que, bueno, yo tengo entendido que muchas de las grandes importaciones que hace México de los productos de Estados Unidos son ciertos cortes, ¿no? Son Sí. ciertos productos, no es todo el No es cerdo. todo. Entonces, yo creo que tenemos que ser complementarios. Oye, ¿qué es lo que paga mejor el mercado estadounidense? ¿Qué es lo que paga mejor el mercado mexicano? Ahora también, el nivel el poder adquisitivo del cliente mexicano, pues obviamente es diferente al poder adquisitivo del cliente estadounidense, pero tenemos que ser complementarios. También otro de los grandes retos que tenemos es el asunto de los precios de las materias primas. El estadounidense tiene acceso a materias primas más económicas o más baratas a que los tenemos a nosotros aquí en México. En México, la producción de maíz, pues nosotros, el taco, la tortilla, que está dentro de nuestra cultura, pues híjole, la producción de maíz principalmente va para consumo humano y después para el consumo pecuario, pues híjole, ha sido todo un reto aquí. Pero contestando otra vez tu pregunta, yo creo que tiene que ser complementario. ¿Qué podemos hacer mejor en México? ¿Qué podemos hacer? ¿Qué se hace mejor en los Estados Unidos? ¿Y cómo hacemos ese intercambio? Yo creo que para mí, y lo mismo pasa en Europa, ¿no? Esas integraciones, esas uniones comerciales, esos tratados bueno, como aquí en México, esos tratados comerciales, lo que deben de hacer es complementarnos. ¿Qué puedes hacer tú mejor que yo? ¿Qué puedo hacer yo mejor que tú? E intercambiemos eso. Entonces, va a haber y va a seguir habiendo producción de cerdo en México, claro, con muchos retos. Lo va a seguir habiendo en los Estados Unidos, pero yo creo que hay ciertos cortes aquí en México que son los que tendríamos que estar pues promoviendo, el estar fomentando, y lo mismo en los Estados Unidos, ¿no? Y lo mismo pasa con Brasil actualmente también. En México ahorita también estamos viendo muchas importaciones de carne, no tantas como en Estados Unidos ahorita, pero ya lo estamos viendo, por ejemplo, en el pollo. La importación de carne de pollo a Brasil ha sido, híjole, también brutal. Y enfrentamos grandes competencia, grande competencia con costos muy bajos, costos que a veces en los cuales no podemos competir, principalmente por el tema de la materia prima. Pero bueno, es complementar los mercados. Eso es lo que creo yo. Mm. Em, pero México también es exportador de carne de cerdo. Es decir, ¿hasta dónde puede llegar México? Pues sigo pensando que México puede ser el gran competidor a nivel de exportaciones de grandes países como España, Brasil, de Estados Unidos. ¿Qué es lo que le hace falta a México para convertirse en un país netamente exportador de porcino? Ole, buena pregunta. Yo creo que tenemos que ser más conscientes los mexicanos, el productor porcícola, de esas ventajas que tenemos. ¿Y cuáles son esas ventajas? Pues de entrada, nosotros somos más eficientes en el tema de los cortes, por ejemplo. Podemos especializarnos en hacer cortes muy, muy específicos, en ofrecer productos listos para cocinarse o listos para comerse, y, no es, y en vender esos productos de valor agregado. Es lo que creo yo que podemos y debemos hacer aquí en México. Competir con cortes primarios, híjole, lo veo un poco complicado. Creo que tenemos que integrarnos un poco más, y ofrecer esos productos que en otros países, pues obviamente, pues no tienen esa ventaja competitiva de México, como el tema de la mano de obra, como
como el tema de esos tratados de libre comercio. Entonces creo yo que ahí nos falta mucho. Y sobre todo la carne de cerdo, yo creo que tenemos mucho potencial todavía ahí, ¿no? Hay sus muy buenos ejemplos, como de los productores acá todavía en Sonora y obviamente acá en Yucatán, que saben exportar, pero sí, yo creo que tenemos que exportar más productos de valor agregado. Ujú. Pues nosotros, yo estoy en España, tú estás en Jalisco. Estamos Ajá. a Barcelona, Jalisco, a más de 9.000 kilómetros de distancia estamos. Pero desde aquí seguimos también la actualidad de su país. Y una de las cosas, bueno, a mí personalmente me gusta mucho seguir la actualidad política, las elecciones en los países latinoamericanos, porque al final son importantes, ¿no? Al final quienes nos gobiernan son los que van a marcar un poco la hoja de ruta de país, ¿no? Y yo seguimos aquí las intervenciones en este caso de Claudia, a ver si lo pronuncio bien, Sheinbaum, Ajá. que las sigo mucho en redes, ¿no? Para ustedes que viven el día a día de su país y hablando por encima, muy por encima de la situación actual en México a nivel económico y político, ¿en qué punto se encuentra el país? O quizás equivocadamente, aquí percibimos cierta inestabilidad política, ¿no? En México, igual equivocadamente. ¿Se ha logrado avanzar mucho en los últimos tiempos a nivel político y social o no? Mira, a mi criterio o como yo percibo las cosas, creo que estamos viendo literalmente un cambio de sistema económico tal vez, ¿no? Estamos literalmente en ese, en ese parteaguas donde incluso así le llaman los actores políticos, entonces, todo ese periodo neoliberal donde no funcionó, donde las cosas nada más beneficiaban nada más a unos cuantos. Creo yo que lo primero que hay que hacer es reconocer esas áreas de oportunidad que tuvimos como país en esos épocas, ¿no? Desde los noventas al día de hoy, ¿no? Creo yo, y por ejemplo, dentro de lo que es la industria pecuaria, ¿no? Los porcicultores, nuestros colaboradores, donde literalmente ellos, oye, pues ganaban a veces no lo suficiente y pues el nivel de vida de ellos era pues a lo mejor no eran los óptimos, ¿no? O sea, incluso en México se está promoviendo mucho el tema de salario digno. Ha habido un cambio ahorita, ha habido un aumento muy grande, muy alto en cuanto al ajuste en el salario mínimo aquí en México. Entonces, creo que estamos experimentando un cambio un poco radical, nos estamos virando hacia el otro puesto, y pues es ahorita estamos viviendo ese choque. Sí, estamos en esa, por así decirlo, incertidumbre, porque pues estamos en esa transición, pero el reto va a ser conservar las cosas que sí funcionaron, las que hayan sido pocas o muchas en ese periodo desde el Tratado de Libre Comercio, por ejemplo, y las cosas que tenemos que corregir, que a final de cuentas nosotros como empresarios, por ejemplo, podemos y debemos de trabajar al respecto. También es un tema, desafortunadamente, el tema de seguridad, pero bueno, se está trabajando en ello. Y sí, es un poco un periodo de transición y esa transición siempre nos deja un poquito inquietos porque no sabemos hacia dónde vamos, pero pues es un parteaguas. Entonces, pues como empresario y más del ramo pecuario, del ramo porcícola, creo yo que somos corresponsables en los resultados y tendríamos que estar literalmente haciendo lo mejor para con nuestros colaboradores, para con nuestros clientes, nuestros proveedores y garantizar literalmente ese bienestar que todos queremos, esa seguridad que todos queremos. Y tenemos que empezar pues con salarios dignos, tenemos que empezar nosotros con el pago justo de impuestos y todo, ¿no? Que a veces, híjole, pues ahí tenemos grandes diferencias, pero pues bueno, mucho, por ejemplo, la Opormex en México, esa intervención que tenemos o esa comunicación que tenemos para con las gentes que nos gobiernan, creo yo que ha sido un gran acierto aquí en México y pues bueno, seguir trabajando al respecto, seguir picando piedra. Es una transición, es un periodo de transición y pues bueno, siempre hay que trabajar esperando lo mejor y nunca perder la esperanza. Pero sí, son tiempos de retos, son tiempos en los cuales pues a lo mejor no estaremos haciendo las cosas que creemos que pudieran ser los mejores, pero pues bueno, sigamos trabajando, ¿no? Ujú. Ahora, este momentos de transición, siempre los momentos son más delicados, ¿no? Está bien, en el porcino es lo mismo. En el momento de transición del sitio 1 al sitio 2, del sitio 2 al sitio 3 es cuando hay esos momentos que son siempre más delicados. Sí. En México, claro, ha pasado, yo recuerdo cuando era más jovencito, el PRI, que era
El PRI lo era todo en México. Totalmente, totalmente. Después Sí. desapareció, o sea, y desapareció, o sea, bueno, desapareció, pero casi, vamos a decir, que desapareció. Y una cosa que tiene, a diferencia de España, que en España siempre han gobernado dos partidos, o sea, siempre ha estado un lado al otro, o sea, no ha habido ese cambio que ha habido en México. Y ahora tengo una pregunta, por ejemplo, que si lo hago siempre a los invitados, si ahora tuvieras la oportunidad de tomarte a sentar un café o cenar en un restaurante con Claudia Sheinbaum y compartir mesa con ella un rato, ¿qué cambio le pedirías para México, para mejorar México? Fíjate que más que pedirle, es decirle, oye, ¿cómo podemos colaborar? Colaborar porque creo yo que tenemos el objetivo común. El objetivo es que queremos una mejor sociedad, queremos un mejor México, queremos un México donde ya no exista tanta esa pobreza, que ya no exista tanto esas injusticias. Entonces es preguntarle, a ver, ¿cómo podemos colaborar juntos? Porque otra vez, tenemos el mismo objetivo. Claro, las diferencias están en cómo queremos lograr eso, ¿no? Por ejemplo, ¿no? El tema de los jueces, que ha sido un tema muy polémico, donde ahora hay que votar por los jueces, ¿no? Y decimos, oye, pues ok, la intención al parecer es buena. Aquí nomás hay que definir cuál es el mejor método. Claro, se decidió ese, así se está haciendo, y pues nuestro trabajo va a ser el darle seguimiento si realmente tomamos la mejor decisión o no. Entonces pues insisto, más que pedirles cómo podemos colaborar de manera conjunta y cómo podemos nosotros abonar, como dice un amigo mío, ¿no? Un querido amigo mío, desde nuestro metro cuadrado, yo sé que mi zona de influencia es esta, y en esa zona de influencia, ¿cómo puedo y debo dar lo mejor? Pues para aportar a esa sociedad que todos queremos, ¿no? Porque sí, la típica, ¿no? También hay que ser responsables de todo lo que deseamos. No se trata de pedirle a alguien más que haga las cosas para que me mejore a mí. No, sí o sí tiene que ser un trabajo en equipo, sí o sí tiene que ser un trabajo de todos. Entonces, pues se trata de eso. ¿Cómo podemos colaborar? ¿Qué necesitamos? Y claro, vamos a pedir algunas cosas que, oye, pues ayúdame tú con esto, yo te ayudo con lo otro, ¿no? A veces también es un intercambio, pero es un trabajo en conjunto, a final de cuentas. Que además el sector primario, el sector de la porcicultura, la avicultura, el de la res, es decir, son sectores que están situados, vamos a decir, en las zonas más rurales. Y precisamente en estas zonas rurales Totalmente. es donde hay más estas diferencias. Es decir, precisamente con quien más tendría que colaborar un gobierno, precisamente para eso, es con el sector primario. Es el que puede hacer estos cambios o colaborar para hacer estos cambios, ¿no? Totalmente. Sí, totalmente. Digo, desafortunadamente también, pues ha habido historias que no son tan buenas, donde dicen, oye, pues es que pues, se trata de colaborar y resulta que unos salen más vivos que otros y unos son los beneficiados nada más y la gran mayoría no. Y Bueno. entonces, híjole, es ahí donde tenemos que pulir esos métodos, esas formas, yo creo. Sí, pero eso no es México, eso yo creo que es en todo el mundo, ¿eh? Es así, ¿eh? Así Eso va. es así. No, claro. No, sí, sin duda, ¿no? Eso hay. Sí, sin duda. Pero sí, es un trabajo en equipo. Y bueno, lo acabamos de ver hace poco en México, hubo una manifestación por parte de los agricultores, los productores de maíz, bloquearon muchas carreteras, nos pusieron a nosotros en jaque, literalmente, a veces para surtir, unos compañeros tuvieron problemas para surtir alimento a sus granjas porque las carreteras estaban bloqueadas. Entiendes la situación del productor, pero pues también dices, oye, pero pues me estás perjudicando a mí también, en fin. Iremos avanzando como sociedad con ese diálogo, con esa participación y con esa corresponsabilidad que tenemos de literalmente trabajar en México mejor. No es sencillo, es todo un reto, pero pues bueno, tenemos que seguir. La esperanza vuela al último y tendremos que seguir haciendo nuestra mejor parte. Muy bien, pues mira, ahora vamos a acabar ya, porque llevamos más de una hora. Que he sido Oye, y se ha rápido ido esta hora, rápido, ¿eh? Ya. Te tengo que decir que normalmente yo tengo como 23 preguntas preparadas, las tengo aquí en un guión que tengo aquí. En el caso de hoy hemos hecho menos, pero se nos ha hecho más largo, es decir, ha estado muy entretenida la conversación esta hora. No, pues mira, Entonces, si me permites, vamos a hacer como estoy haciendo en esta última temporada de AgriBusiness, voy a lanzarte varias preguntas claro. que tienes que responder rápido. Son preguntas rápidas Ok, de sí, no, A, B o C, D, ¿no? va, Y lo primero que se te pase por la cabeza, ¿vale? Vamos a hacerlo bien, dinámico. A ver qué va, te parece, ¿eh? ¿Vamos para venga de allá? ahí, vamos. Vamos allá. A ver, tú que eres de Jalisco. De Nayarit, pero pues también aquí andamos en Perdón. Jalisco, ¿eh? Bueno, vamos a decir adoptado por Jalisco. Ándale, muy bien. Ajá. Venga de ahí, dime. Vamos a empezar, va. ¿Puerto Vallarta o Guadalajara? No, pues Puerto Vallarta.
¿Miami o Cancún? Ay, Cancún. Ajá. ¿Música salsa o vallenato? Ay, si tengo que escoger de las dos, tendría que salsa, aunque no me pusiste mariachi, hombre. Sí, ¿verdad? Mariachi. Una que ya me has respondido, pero te la vuelvo a hacer. ¿Tacos al pastor o cochinita pibil? Tacos al pastor, tacos al pastor, tacos al pastor. Tacos al pastor. Vale, ahora una difícil, una va a ser difícil para ti. ¿Pollo, huevo o cerdo? Cerdo. 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 ¿Corona o modelo? Coronita. Coronita. ¿Con lima o La sin corona. lima? ¿Con lima o con la lima o sin la lima? ¿Qué te puedo decir, sin la lima, pero también, híjole, hacemos aquí nuestras micheladas que luego te explico, ¿no? Porque Vale, pues decían, siempre había oído que el fundador de Coronita siempre estaba muy molesto porque le habían puesto en la lima y que él decía que la lima no iba con la coronita, ¿no? ajá, pero Eso bueno, decían. pero así se hizo muy, muy famosa, así es. Vale, pues me has dicho que le había salido mariachi, ¿no? Pues ahora te la voy a hacer ahora. ¿Yo mariachi o corrido? No, los mariachis. Los Mariachis, mariachi. sin duda, sí. Vale, ahora vamos al presente o pasado. ¿Peso Pluma o Vicente Fernández? Vicente Fernández. ¿Te gusta el fútbol? Sí, sí lo sigo. No soy tan apasionado, pero sí lo sigo. Sí, pues ¿Chivas o Atlas? Chivas. 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 Dice que te gustaba el fútbol, ¿no? Pues Hugo Sánchez, o lo sigues. Hugo Sánchez, Chicharito, Hernández o Rafa Márquez. Ay, complicado, pero me iré por Hugo Sánchez, Hugol. Sánchez. Creo que Ah, fue todo algo grandioso lo que hizo Hugo Sánchez en España, ¿eh? sí, sí. Así que eres del Madrid. Mira, la verdad es que no, Madrid, Barça, el Atlético, no. Lo que pasa es que Hugo Sánchez para mí fue de esos mexicanos que rompió muchos mitos y muchos paradigmas. Y pues de llamarse el indio, de que le dijeran el indio, después le llamaron el Hugol, y eso para mí es algo fenomenal. Sí, tienes razón, es así. ¿Checo Pérez o Canelo Álvarez? No, Checo Pérez. Bueno, Canelo ahora es mis respetos, pero Checo Pérez, soy fan de la Fórmula 1. Vale. ¿Eres de leer o de escuchar podcast? Más de podcast como los de Griños. Exactamente. El Agrinews Play. Ahí tenemos ahí la aplicación. ¿Cómo crees que es mejor informarse? ¿Por redes sociales o por medios tradicionales? Oh, redes sociales, pero de fuentes confiables, porque híjole, te encuentras cada charlatán que no. Yo creo que tienes que saber bien a quién seguir en redes sociales. Yo creo que esa es la clave. En aspecto político, voy a decirte 4 personas que han sido importantes en tu país, a ver por cuál te puedes decantar. Claudia Sheinbaum, Andrés Manuel López Obrador, Enrique Peña Nieto, lo que hablábamos antes del PRI, o Felipe Calderón Hinojosa. Yo soy más Felipe Calderón. Felipe Calderón. Sí, sin duda. Y ya una última pregunta. Te voy a dejar lo que hacemos siempre con el entrevistado, siempre le pedimos que deje una última pregunta para el invitado siguiente. En este caso fue César García, que era director de porcicultura de Cervaya, en Colombia. Y la Mira. pregunta que me hizo, que me trasladó para preguntárselo al siguiente invitado, sin saber que era el siguiente invitado. O sea, te ha tocado lo que pensó César García hace un mes y pico, hicimos esta pregunta. Dice, Okay. ¿cómo gestionáis vuestros equipos de trabajo donde hay diferentes culturas y rangos generacionales? Wow. Pues, mira, fíjate que platicamos un poco de ello, ¿no? Yo creo que lo más importante es definir bien el objetivo, la meta, el involucrarnos con ese logro de objetivo. Entonces, te decía, yo me encontraba con compañeros que les gustaba trabajar en la granja de cerdos. Entonces, cuando ves a gente de otro país que llega a trabajar a tu granja, no ha sido mi caso, no he tenido yo esa experiencia, pero si les preguntas, ¿por qué estás aquí? Muchas veces te va a decir, pues por necesidad, porque no tengo de otra, porque esto es lo único que encontré. Bueno, está bien. Entonces, ya que estás aquí, déjame te explico qué es lo que hacemos, por qué lo hacemos, y es tratar de enamorar a estas personas en ese objetivo. Claro, no lo vas a lograr con todos. Va a haber muchos que van a estar ahí sí o sí porque es lo único que encontraron. Pero pues
es estar enamorando a tus colaboradores en ese proceso que a ti te gusta, que tú lo vives y que tú lo disfrutas, ¿no? Y en los cambios, bueno, y en las diferentes edades, en las diferentes generaciones, yo me apoyo mucho con las generaciones mayores porque ellos, con esa experiencia y ese conocimiento que tienen, pues son los que te describen principalmente las ventajas, ¿no? Que dicen, mira, yo estoy en esta granja porque me gusta, porque está cerca de mi casa, porque me gusta estar involucrado en esta operación, porque pues la carne de cerdo o estos procesos, o en fin, y ellos mismos te empiezan a dar razones, que esas razones te sirven para las nuevas generaciones. Dice, el que no escucha consejos, como dice, sí, el que no escucha consejos no lleva viejo, ¿no? Y muchas de las veces la gente mayor es una fuente de sabiduría, escuchar todos esos consejos, esas vivencias que hay que saber experimentar en cabeza ajena. Entonces, sí, es mucho apoyarse también de las generaciones mayores, el por qué trabajar en estas industrias, en estos lugares, en estas granjas porcícolas. Ujú. Sí, hubo una época, por lo menos aquí en España, ¿no? Que todo lo que venía de la generación más mayor, vamos a decir, no se tomaba con la misma precaución y se estiló mucho a nivel directivo aquí en España de contratar mucha gente joven de cara al futuro, de cara a una visión diferente. Pues sí que es verdad, ¿no? Moisés, ¿no? Que a veces la visión más templada, ¿no? De una persona que lleva 50 años trabajando, que son muchos años y que ya se jubiló, Sí, a lo mejor te da sí. una visión un poco más sosegada de las cosas, ¿no? Totalmente, totalmente, Ujú. ¿no? Y claro, aunque el mundo cambia y a veces las circunstancias no son las mismas, creo que los principios son los mismos, esos se mantienen sí o sí a través del tiempo. Y pues bueno, por ejemplo, lo que buscamos una mejor calidad de vida pues esas las generaciones mayores, híjole, te van a dar muchas razones en las por cuales sí o sí seguir trabajando en esta industria porcícola, o al menos esa es mi manera de pensar. Mm. Ya te voy a dar, supongo que esta respuesta la escuchará César Cervalle. Ahora te voy a hacer la misma pregunta a ti. Es decir, para el siguiente invitado no sabemos si será, porque puede ser de agricultura, puede ser de un fabricante de alimentos o puede ser otro porcicultor. Es decir, ¿qué pregunta te gustaría escuchar de otro directivo, que solamente sea de otro país, que será México, que le vamos a hacer la próxima pregunta y que te gustaría escuchar a ti? Pues lo comentaba ahorita un poco, ¿no? ¿Qué opina él o qué considera esta persona que vas a entrevistar que debemos de hacer nosotros, los empresarios porcícolas o el empresariado, a final de cuentas, las personas que de alguna manera tenemos más responsabilidad y estamos invirtiendo, arriesgando nuestro capital, nuestro tiempo? ¿Qué cosas podemos y debemos hacer para mejorar estas sociedades o cuáles son realmente nuestras responsabilidades? ¿Hasta dónde tenemos que llegar? ¿Cuáles son los no negociables de un empresario para con nuestros colaboradores, con nuestra sociedad, para con nuestros clientes, con nuestros proveedores? Bueno, pregunta profunda y larga, de responder. Ah, Pregunta bueno. profunda y larga. Sí, va. Sí, es que digo, no se trata nada más de hacer carne de cerdo, se trata literalmente de generar valor, de crear riqueza. Claro, haciéndolo a través de una de las actividades que más nos encanta, que más nos gusta, que es Ujú. el estar en las Vale. granjas de porcícolas. Ok, pues muy bien, Moisés, ha sido un placer. Este tiempo hemos estado juntos. Ha sido yo creo que hemos estado más tiempo hablando aquí hoy que en el Porciforum. Creo que Sí, sin duda, oye, sí, porque por su foro, híjole, también había muchísimo que hacer también ahí. sí, bueno, ya revisaremos los tiempos en el próximo año, este Va, año que entra. va, sí, sí, por favor, no, Vale. perfecto, pues muchísimas gracias. No, gracias a ti, Moisés, por el tiempo que nos has dedicado, porque no siempre, tengo que decirte que no siempre como empresario exponerte públicamente no es fácil, porque siempre uno tiene, claro, el empresario es muy difícil que se exponga. Normalmente no suelen tener aunque ya nos estamos acostumbrando en Agrinews, pero no suelen hacer este tipo de entrevistas. Entonces yo te agradezco el tiempo que has pasado, la sinceridad y la claridad con lo que lo has dicho, porque Gracias. no todos los empresarios pueden reconocer en público, pues igual fracasé aquí y a veces hay que tomar una decisión difícil y volver hacer a veces volver un paso atrás y volver a empezar, ¿no? Eso muchas veces los empresarios es difícil que se sinceren como lo has hecho. Te agradezco el tiempo No, al que has contrario. pasado con nosotros No, al contrario, al y contrario. también que sirva para los futuros Exacto. empresarios y también colaboradores y trabajadores de otras empresas que vean que detrás de un empresario hay una persona, que también piensa en el futuro Totalmente. del país y de los trabajadores. ¿Cómo no? Va. No, espero incentivar eso, precisamente. Por eso fuimos lo más sincero posibles. Muy bien. Pues bueno, Moisés, un placer, Muchísimas muchas gracias. gracias.
No, el placer es y por el mío. tiempo. Y nos veremos en México prontito, Ajá, prontito, que sé que en Tepa hay algo, sé que en Tepa hay algo por ahí en breve, dentro de un mes sí, y ajá. poco. Ah, pues esperamos vernos aquí entonces. Ahí estaremos. Va, perfecto. Pues Pues muchísimas muchas gracias. gracias, un Un placer, gusto. Ajá, ajá, que un estén gusto, bien. un gusto, un Adiós. gusto. Bueno, pues como han visto hoy, hemos estado con Moisés del Grupo Alpera un buen rato conversando con él. La verdad es que ha sido una de las entrevistas que he disfrutado más porque, tengo que decir, los que Ah, no ven aquí las cámaras, detrás estaba un compañero, Oscar, diciéndome que ya te has pasado, ves cortando, y se nos ha hecho largo, pero ha sido un largo con placer, ha sido un largo muy placentero. Así wow. Ay, que... un gusto. Así que los que sigan este canal, esta entrevista, les animo a los que han llegado hasta el final a seguir con la siguiente entrevista que está ahí en nuestro canal de AgriNews Play. Así que hasta muy prontito, hasta dentro de 5 minutos, en la siguiente entrevista nos vemos.